Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas.com de Lora Televisión. Hoy hemos querido hacer esta entrevista y tener esta conversación con nuestro invitado en esta joya arquitectónica que tenemos en Lora del Río, que es el Puente Viejo o el Puente de Hierro sobre el río Guadalquivir, que como muchos saben fue construido en el primer tercio del siglo pasado y se concluyó en el año 1928 y según parece tiene de longitud 285 metros. Es, junto con la torre, un icono de los más emblemáticos de Lora, sobre todo cuando se viene de Carmona, de la Campana, y por esta dirección. Y nuestro invitado de hoy es un loreño, un exconcejal que ha tenido un papel relevante y significativo en las tres últimas legislaturas municipales aquí en nuestro pueblo de Lora del Río. Él es Miguel Ángel Nogales Ruda. Miguel Ángel, ¿qué tal? La salud lo primero. Bueno, la salud bastante fastidiada porque tenemos importantes problemas de espaldas y de lo que es el tema también de las piernas, y la verdad que llevaba ya bastante tiempo afectándome y bueno, y ahora pues estamos medicados con un medicamento bastante fuerte y en manos de los médicos que realmente pues muchas veces te dicen que hay una difícil solución porque los problemas de espalda son bastante complicados. Y bueno, y es algo que lo tenemos ahí y como te digo que llevaba ya bastante tiempo y con dolores bastante fuertes que prácticamente pues no me dejan muchas veces dormir y con medicación, como te digo, bastante fuerte también, para poder aliviar un poco esos dolores que tenemos tanto en la cervical como en la lumbar, y también las rodillas me afectan. Y bueno, y esa es la realidad de lo que me pasa. Bueno, pero los pronósticos no son malos, según hemos comentado antes, que es lo importante. Bueno, esperemos que los médicos puedan dar soluciones. Sí. Bueno, pues si te parece, vamos a darle un repasito porque tú, desde que se celebraron las elecciones municipales el 28 de mayo, o sea, hace 4 o 5 meses, pues la verdad es que no has dicho ni pío. Entonces, es mejor que esté callado. Bueno, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Oye, en ese sentido, pues bueno, pues te agradecemos desde Lora Televisión que nos dé esta exclusiva local. Muy bien. Bueno, pues vamos a retrotraernos al 28 de mayo de este año, cuando se celebraron las elecciones municipales. Van a ser 8 las candidaturas que aspiren a ocupar los 17 escaños de nuestro ayuntamiento. En total son 136 loreños y loreñas que bajo 8 siglas diferentes nos ofertarán programas y propuestas de actuaciones para mejorar nuestro pueblo. Las 8 candidaturas para el 28 de mayo de 2023 van encabezadas por el PSOE, Francisco Javier Carrasco; por el PP, Antonio Miguel Enamorado; por Izquierda Unida, Miguel Ángel Rosa; por Compromiso con Lora, Miguel Ángel Nogales; por Vox, Francisco Javier Molina; por Ciudadanos, Salvador Carmona; por el Partido Socialista Loreño Independiente, Manuel Rodríguez el Cartagena; y por Adelante Andalucía, Curro Guerra. Recordad a nuestros oyentes que en estas elecciones los resultados fueron
que el Partido Popular sacó mayoría absoluta con 9 concejales, el Partido Socialista Obrero Español con 7 concejales e Izquierda Unida con 1 concejal. Bien, Miguel Ángel Nogales fue el candidato del partido local Compromiso con Lora y obtuvo 431 votos. Decir que le faltaron 58 votos para conseguir el noveno, el concejal número 9 del PP, o que le faltaron 46 votos para conseguir el séptimo del PSOE. De Izquierda Unida no lo digo porque a los de Izquierda Unida le costó nada más y nada menos que 955 votos el concejal que tiene. Bueno, Miguel Ángel, pues estos son los datos para recordarlo y refrescar un poquito la memoria. A ti, a bote pronto, ¿qué opinión tienes de estos resultados? Bueno, pues la opinión del resultado fue la que el pueblo de Lora del Río quiso en ese momento democráticamente, que hay que respetar pues la decisión de cada una de las personas que votan en las urnas y lógicamente, bueno, pues también era pues la situación nuestra de Compromiso con Lora siempre ha sido una situación muy complicada porque hemos estado en el centro de la política, hemos estado pues para nosotros, que siempre lo decíamos, el estar en el centro es muy complicado porque si tiras para la derecha, malo, si tiras para la izquierda, malo, y muchas veces se tienen que tomar decisiones que no se pueden tomar ni para la derecha ni para la izquierda, sino por el bien del pueblo de Lora del Río. Y eso pues muchas veces, pues, y te lo voy a decir así, coloquialmente los palmeros de un lado, los palmeros de otro, pues no lo entienden porque ellos miran los intereses de su partido por encima del interés real del pueblo. Bueno, Miguel Ángel, como tú tienes un verbo florido, de eso vamos a tener oportunidad de hablar. A mí me gustaría que habláramos ahora, porque los políticos son personas humanas, ¿verdad? Efectivamente. No son piedras, entonces todo el mundo tiene sus sentimientos y sienten y padecen como todo bicho viviente o hijo de Dios. ¿Cómo te sentiste tú? ¿Cómo viviste lo que fue el fracaso electoral de no conseguir el escaño de concejal al que tú aspirabas? Bueno, pues la verdad es que eso te duele porque cuando estás realmente trabajando por tu pueblo y lo llevas haciendo no solamente en política, sino desde que tienes prácticamente 14 o 15 años y mucho más cuando fuera de mi pueblo ha habido periodistas que han hecho artículos pues poniéndome como ejemplo de gestión, pues te duele mucho de que tu pueblo no haya confiado en ti, es decir, pero bueno, tienes que respetar, una cosa es el dolor y otra cosa es el respeto a las personas cuando van a votar, pero por supuesto me duele porque yo he sido un político que me he entregado pues desde por la mañana trabajando hasta altas horas de la noche, he trabajado mucho, que es lo que le piden al político, que trabaje, aunque lo piden tal vez de boca para afuera, no para adentro, y lógicamente cuando te dedicas a trabajar, a gestionar y a hacer una gestión realmente donde no has sido un zángano, donde no has sido una persona que ha ido a aprovecharte de la institución, donde lo que has ido es a currar y a trabajar por el bien de los loreños, pues lógicamente que no te den pues el apoyo en las elecciones, eso duele, es decir, eso, y más a una persona que nos gusta la política, que queremos estar en política y que queremos demostrar día a día que lo que queremos es trabajar por la política. Eso, si te dice a ti cualquier persona que no le duele, pues realmente te está mintiendo. Te duele por eso, porque las personas que llevamos por dentro la política, pues nos duele quedarnos afuera. Por otro lado, pues bueno, por otro lado también en aquel momento haces una importante reflexión sobre tu vida, sobre la vida que he llevado desde que eres niño, y tú dices que si tanto trabajo y tanto esfuerzo merece la pena, porque abandonas a familia, abandonas a ti mismo, te vuelvo a decir, porque tengo un importante problema de salud y me abandono a mí mismo y abandono prácticamente pues las cosas que uno más quiere en beneficio del colectivo del pueblo. Y cuando llega a las elecciones y te encuentras un resultado como el que te encuentras, pues
lo primero que te pones a decir que si merece la pena no solamente el trabajo de los últimos 12 años en política, sino desde que empecé pues en el mundo del deporte a reivindicar cosas para mi pueblo y para mejorar. Miguel Ángel, el trabajo que se hace, y sobre todo cuando está bien hecho, siempre vale la pena. Porque con Miguel Ángel Nogales se podrá estar más o menos de acuerdo. Se podrán compartir ciertas ideas políticas, unas u otras. Pero que Miguel Ángel Nogales ha sido un concejal que ha trabajado y que se ha dejado el pellejo trabajando por Lora, eso nadie lo puede negar. Pues yo te agradezco tus palabras. Antes, cuando hemos hablado de los resultados electorales, había un dato importante que no he dicho, pero que estamos en momentos de hacerlo. Es la primera vez que en Lora se han presentado 8 candidaturas. Según tu análisis, o el análisis de Compromiso con Lora, que es el partido al que pertenece Miguel Ángel, ¿en qué os perjudicó el que hubiera tantas candidaturas en Lora? No, pero yo siempre he sido de una opinión que da igual que se presenten 6, 7, 8, 10. Si la gente hubieran valorado el trabajo como se tenía que haber valorado, no importa lo que se presenten. La gente sabía, como te agradezco tus palabras, que se reconozca que he trabajado, que se reconozca que he sido un político, que he sido honrado, que yo no jamás, como presuntamente se habla por ahí, he cobrado nunca, jamás, ninguna comisión ni me he aprovechado de la institución. Y lógicamente, pues si el pueblo hubiera visto realmente el trabajo tan importante que había de un partido de centro, con lo difícil que es, da igual que se presenten los que se presenten. Te puede presentar 1, 5 o 10. El pueblo no ha confiado esta vez en la candidatura o en mí como candidato de Compromiso con Lora. Y esa es la realidad. A mí yo no puedo culpar si había 8 partidos o había 1. También ha habido veces que se han presentado menos partidos y también con un esfuerzo importante hemos seguido teniendo tan solamente un concejal. Con lo cual, pues se demuestra que Lora es un pueblo donde existe un importante bipartidismo que para mi punto de vista siempre ha sido muy perjudicial para el pueblo de Lora de Ríos, porque en el momento que existe ese bipartidismo pues perjudica gravemente los intereses del pueblo de Lora, porque se toman muchas decisiones ya de forma unilateral que está perjudicando una parte del pueblo en cualquiera de las circunstancias, y eso pues la única forma que había de poder nivelarlos con un partido de centro. Miguel Ángel, tú has estado en el gobierno municipal en las 3 últimas legislaturas y tu voto muchas veces ha sido decisivo para muchas cosas importantes y para las decisiones trascendentales muchas veces para el pueblo de Lora. ¿De qué te sientes tú más satisfecho? Bueno, me siento satisfecho de muchísimo trabajo que se ha hecho. Te pongo un ejemplo, lo que es el tema de la recuperación de muchísimas cosas a nivel cultural como el Cine Goya, fuimos fundamentales porque fue algo que nosotros llevábamos en el programa electoral y nos gusta que nuestro programa electoral se respete y salga adelante. Me siento satisfecho que en el año 2011 las instalaciones deportivas actuales de Lora del Río eran tercermundistas, con alambres sueltos, con muchísimos problemas en las instalaciones deportivas, que incluso era lamentable la situación en la que estaban, y que hemos salido, porque lo hemos exigido en el gobierno, con una piscina climatizada terminada, con una pista cubierta, con unas mejoras en todas las instalaciones deportivas, como el pabellón, en el priorato, en el campo de fútbol, y ha habido una transformación a nivel deportiva. Me siento satisfecho, por ejemplo, en esta última etapa, pues que gracias a nuestro voto decisivo se descongestionase el problema de los trabajadores del agua, que estaban pasando un momento de incertidumbre importante. Me siento también pues que el tema del paso a nivel de Itasa
que el otro día pues se hizo una preinauguración, que Compromiso con Lora en cada gobierno exigiese lo que reivindicasen los vecinos, o en algo que si no hubiera estado Compromiso con Lora y no se hubiera hecho esa moción de censura, la estabilización de los puestos de trabajo en el ayuntamiento no se hubiera hecho. ¿Qué ocurre? Que el voto de Compromiso con Lora ha sido un voto muy decisivo por el bien de nuestro pueblo, pero muy castigado porque no ha sido un voto realmente valorado para que todo ese tipo de cosas que se han hecho a lo largo del tiempo pues haya salido, como te digo, con 1 o con 10 partidos mucho más reforzados en las urnas. Y bueno, el trabajo, como dice, está ahí, del que seguramente mañana lo volvería a hacer, y lo volvería a hacer porque yo quiero a mi pueblo, quiero al pueblo de Lora, porque me he criado aquí y quiero lo mejor para mi pueblo. Por eso dijiste tú, Miguel Ángel, que no solo dijiste, sino que vuestro eslogan, vuestra idea fuerza en las elecciones municipales fue somos necesarios, ¿no? Yo no sé si Antonio, desde la distancia en la que estamos, podrá hacer el zoom correspondiente para que se vea el eslogan con el que fuiste. Por eso vosotros decía ahí que somos necesarios y por eso nos presentamos, ¿no? Y efectivamente, y eso siempre ha sido desde que nacimos, y por qué nacimos, y por qué nos posicionamos, y por qué éramos un partido de diálogo y un partido que teníamos que hablar con los de la derecha, con los de la izquierda. A mí me han tachado de chaquetero, pero yo quiero que me digan cuándo he pertenecido yo al Partido Popular, nunca. Cuando he pertenecido al PSOE, nunca. Cuando he pertenecido a Izquierda Unida, nunca. Y no he pertenecido a ninguno de estos partidos políticos. Y además te puedo decir que yo, como a mí me han tachado mucha gente de ser de derecha, puedo decir, y lo digo aquí abiertamente, que yo jamás he votado, y lo voy a decir hoy aquí para que algunos ya se enteren, al Partido Popular en las urnas. He pactado con el Partido Popular en Lora del Río, pero yo ni a nivel autonómico ni a nivel nacional he votado a un partido como es el Partido Popular, ¿no? Por muchos motivos que no lo voy a explicar aquí, pero a mí me han tachado de ser de derecha, otros me han tachado de ser de izquierda, y lo que yo siempre he sido, como tú sabes que eres amigo, te lo digo, pues un enamorado de las políticas de Adolfo Suárez, que no tiene nada que ver con las políticas del Partido Popular. Era un hombre de centro, era un hombre que fue fundamental en la transición española, era un político al que yo siempre he admirado, y un político que también le decían que era muy bueno, pero que también era muy castigado en las urnas. Tal vez por eso pues la figura de Adolfo Suárez la pueda tener más presente. Pero una cosa es defender pues la figura de este político que abrió la democracia en España, que legalizó a partidos en momentos muy difíciles como era el Partido Comunista, que gracias a eso fuiste concejal del Ayuntamiento de Lora del Río en la primera legislatura. Pues una cosa es estar ahí en el centro de la política, guste más o guste menos, y otra cosa es que a mí tú me taches de que yo sea del Partido Popular. El Partido Popular no es un partido que a mí me convenza, y no me convence porque además últimamente se está viendo que es un partido, no solamente a mí, sino que en el conjunto de la sociedad española ni los que están más cercanos a ellos se fijan de las políticas del Partido Popular. Efectivamente, tú has estado gobernando con el Partido Popular, has estado gobernando con el PSOE, y también la última experiencia fue un tripartito, PSOE, Izquierda Unida, Compromiso con Lora. Yo creo que de esas tres experiencias pues tú tienes que tener tus propias conclusiones. ¿En qué momento de esos tres gobiernos en los que has participado te has sentido tú más a gusto? Bueno, yo en la primera etapa del Partido Popular, aunque se hicieron muchísimas cosas en el pueblo, no se podía estar a gusto porque los problemas entre ellos mismos eran continuos. Por no citar nombres, he visto a políticas pues estar muy descontentos pues, con las acciones, en este caso del señor enamorado, políticas llorar en el despacho, porque no se le respetaba su trabajo, muchas diferencias entre ellos, era continuamente, y tal vez, pues muchas veces, a lo mejor hoy equivocado, pues tenía que mediar
tenía que mediar en los problemas por el bien de Lora entre ellos mismos, porque entre ellos se comían y es evidente de que hoy pues prácticamente muchos de ellos ni se saludan, ni se hablan, ni mucho menos. Pero teníamos que trabajar por el pueblo de Lora del Río, y entonces eran unas disputas continuas de egos por parte sobre todo de Antonio, del actual alcalde, y que tenía a los suyos muy enfrentados. Es decir, eso es algo patente del 2015 al 2019, pero es verdad que sí son cosas importantes en el pueblo de Lora del Río. Ya después, pues en esta última etapa, pues he visto un equipo de gobierno que también hay que recordar que estaba el concejal Raúl, que venía del Partido Popular, que dijo aquella famosa frase: si Antonio no está, el Partido Popular sigue gobernando en Lora. Pero era un equipo de gobierno que trabajó muchísimo, homogéneamente, que era un equipo de gobierno unido, donde yo no vi nunca esas disputas entre los propios concejales del PSOE. La relación mía con el señor Miguel Ángel Rosa siempre ha sido una relación muy positiva y muy buena para los intereses de Lora, porque Miguel Ángel en muchos momentos decisivos, incluso gobernando el Partido Popular, siempre ha apostado por las mejorías del pueblo de Lora del Río, que es lo que tiene que hacer un político, sea de la ideología política que sea, y mi relación con Miguel Ángel siempre ha sido una relación positiva, y Raúl en esta última etapa se veía respetado dentro del equipo de gobierno, y no tenía nada que ver Raúl de su última etapa en la gestión del ayuntamiento con Raúl cuando estaba en el gobierno de Antonio Enamorado. Es decir, eso hay una importante diferencia. Entonces, el último año antes de las elecciones fue un año de mucho trabajo, donde todo el mundo no era el protagonismo lo que buscábamos, sino el interés general de Lora, muchísimo trabajo, y además el equipo de gobierno trabajando siempre por el bien de los intereses de Lora del Río. Este último año sí trabajé muy a gusto, muy bien, teniendo en cuenta de que ellos mismos sabían que mis problemas de salud pues me afectaban, pero incluso ya me habían dicho recomendación médica que parase, pero teníamos que coger y trabajar hasta donde pudiésemos llegar, porque sabíamos que nuestro pueblo necesitaba de todos nosotros. Incluso algunos vaticinaron de que no llegaríamos a los 3 meses, y llegamos hasta el final, y hasta el final llegamos unidos y trabajando. Es decir, y no veía egos por parte de nadie. Yo nunca vi un ego por parte de Miguel Ángel, ni por parte de Raúl, ni por parte de Fran Carrasco. Era un equipo trabajador, era un equipo muy serio, y un equipo que se reunía todas las semanas para mejorar, y para, si tuviésemos que equivocarnos, bien yo o bien cualquiera de ellos, pues nos lo decíamos y seguíamos trabajando, y todos a una, ¿no? Miguel Ángel, la moción de censura se puso en la política local un punto de inflexión importante, porque fue un antes y un después en la política local. Aquí es la primera vez que se hacía una moción de censura, y además esa moción de censura todos los votos eran necesarios, pero el tuyo fue decisivo. ¿Tú te arrepientes? Nunca. El proyecto de Antonio Enamorado hoy se sigue demostrando. Es un proyecto que Antonio lo que tiene es muchas fachadas, que tiene una fachada exterior impresionante, pero es como cuando ves una casa espectacular y por dentro está vacía. Entonces había bloqueado el ayuntamiento, había incertidumbre con los trabajadores del agua, había incertidumbre con el tema de Itasa, que lo había bloqueado, había incertidumbre pues prácticamente con el día a día del ayuntamiento. Muchos trabajadores del ayuntamiento pues estaban pasando momentos difíciles con ellos, y la verdad es que yo no me puedo arrepentir de cuando fui uno de los que en aquel momento tuvimos que tirar para adelante con la moción de censura. Es decir, no me arrepiento, porque además ya a lo largo del tiempo ya se había demostrado pues el poco talante de diálogo que Antonio había tenido en los últimos meses. En un pleno yo le pedí que hablase con la oposición para llegar a acuerdo para los presupuestos. Me corta la palabra, y después también pues entra en unos temas que yo jamás he entrado con ningún político, no voy a entrar, porque hay que estar muy por encima de eso, incluso con temas a nivel personal, que bueno, que yo creo que él después ya me llamó y se arrepintió, pero yo le dije que si tenía que hacerlo, que lo hiciese en el pleno municipal, no aquí, que es donde él se había equivocado. Entonces la moción era necesaria, era muy necesaria,
porque además la había provocado él, que es algo que la gente deben de saber, que nosotros no echamos a Antonio Enamorado, que Antonio Enamorado se echó él solo con una pues cuestión de confianza que hizo un mes antes, y él no, que fue pues dentro de su ego que tiene, que eso le pasan a muchos alcaldes que se enciman y se creen ya dioses, pues dirían, estos no son capaces de hacerme la moción de censura, y la moción de censura tal. Después le ha servido para hacerse la víctima y para ganar con mayoría, porque bueno, el pueblo pues entendió, y hay que respetar lo que se, como digo, que se vota en las urnas, pero era una persona con un proyecto caducado. Sí, Antonio Enamorado, pues de su primer programa electoral, donde dijo que el Xurre lo iba a hacer navegable, cero cartón, donde dijo que iba a traer empresas a Lora del Río. Al día de hoy ni está ni se le espera, y digo ni está ni se le espera porque no tenemos metros cuadrados para traer grandes empresas a Lora, porque ha bloqueado todo lo que es el plan de desarrollo para poder traer empresas a Lora del Río, y no es capaz de poner un plan en marcha, y la moción de censura había que hacerla sí o sí. Y ojo, incluso sabiendo que podía perjudicar como nos ha perjudicado, pero el pueblo de Lora está por encima de Compromiso con Lora y de Miguel Ángel Nogales. Miguel Ángel, vosotros os presentasteis a las elecciones municipales con un programa donde teníais propuestas para la infancia, para la juventud, para la tercera edad, para la igualdad, para el empleo, cultura, seguridad, deporte, educación y otras muchas, como después veremos con el hospital comarcal. Pero había una que yo, no sé, destaco, que podría ser la propuesta estrella vuestra, que era en deporte hacer una inversión de nada más y nada menos que 1 millón de euros en el campo de fútbol. ¿Tú crees que esta propuesta sigue siendo válida y que si estuvieras de concejal lucharías por ella? Hombre, si está en un programa electoral pasa igual que cuando estuvimos con el Cine Goya. Hay que luchar porque lo que no se puede engañar es al pueblo. Hay que recordar que yo del 2003 al 2005 fui presidente del Lora Club de Fútbol, y hay muchas personas que no quieren que el campo de fútbol desaparezca y que se vengan aquí a lo que son las instalaciones que tenemos. Entonces la única fórmula que teníamos era hacer una inversión importante, porque el campo es un campo que está quedando anticuado y que nuestros deportistas pues necesitan mejorar, igual que se han mejorado en muchas otras instalaciones. El campo de fútbol necesita una importante mejora, y había que apostar porque ahí tenemos pues cerca de 700 niños haciendo deporte, 700 niños que tienen que ver unas instalaciones modernizadas. Muchos pueblos se han ido modernizando, y por supuesto hay que apostar por el campo de fútbol y por la reforma integral del campo de fútbol Nuestra Señora de Setefilla. En deporte yo creo que es una cosa importante, Lora, por fin el deporte desde hace unos cuantos de años, el deporte tiene su sitio en Lora, tanto en instalaciones como sobre todo en el número de participantes en todas las especialidades deportivas. ¿Tú te sientes padre de Yo me siento padre de este medio milagro? Que hoy en día se habla mucho del deporte femenino, y bueno, he visto algunas imágenes que mis deportistas lo saben, que sería impensable ni en el año 87 ni ahora, con ese presidente de la federación que demostró ser un verdadero impresentable el día que ganaron el campeonato del mundo. Y lo que más me duele es que se esté hablando más de ese beso que del esfuerzo tan titánico que hicieron las deportistas para ser campeonas del mundo, con lo difícil que es, ¿no? Y que nos tenemos que sentir orgullosos. Lo que sí es verdad que en el año 87 empecé una labor con el baloncesto femenino, que dio su fruto con acceso años después a categoría nacional. Trabajé muchísimo también en el deporte de la canasta, y la verdad es que bueno, pues que también pues llegamos a organizar tal vez el mejor torneo de baloncesto que había a nivel de infantiles en España, no dicho por mí, sino dicho por la propia federación, que lo patrocinaba y lo apoyaba. Y la verdad es que siempre me sentí una persona muy vinculada al mundo del deporte. He estado trabajando en el mundo del deporte durante muchos años, y como dije, que cuando entré en el año 2011 las instalaciones estaban pues prácticamente pues tercermundistas. Yo ya entré en mi primera etapa del
2012 al 2013 estuve un año de concejal de deporte y ya empecé a ver una pequeña transformación en las instalaciones deportivas que poco a poco han ido culminando, porque sabían que cuando yo estaba en un gobierno y mi voto era decisivo, sabía que iba a impedir muchas inversiones para el deporte de Lora del Río. Entonces hay que invertir en deporte, porque si se invierte en deporte se está invirtiendo pues también en el desarrollo humano de muchas personas, y un desarrollo que también viene acompañado de un desarrollo cultural, que tan importante es uno como el otro. Y el deporte, aparte de lo bueno que puede ser para la salud, también es muy importante para el desarrollo educativo y cultural de las jóvenes. La Concejalía de Cultura fue un descubrimiento para ti, ¿verdad, Miguel Ángel? Bueno, pero era algo que me apasionaba, que me gustaba, y gracias al deporte, porque yo estuve mucho Bueno, tiempo... en principio nadie te veía en cultura. Nadie. Todo eso lo sabes. Bueno, ni la gente de mi partido, que decían que la delegación, y yo le tuve que decir a un señor de mi partido en una, si has confiado en mí para venir conmigo en una lista de alcaldes, debes de confiar para que pueda llevar la delegación de cultura. Pero gracias al deporte yo me moví por muchas partes de Andalucía, y eso pues me hizo a mí ser, pues, abrir la mente, y muchas de esas actividades pues traerla a Lora del Río. La verdad es que me apasionaba políticamente el tema cultural, porque para mí el tema cultural es fundamental para el desarrollo de los pueblos. Es decir, quien no está apostando realmente en la cultura no puede apostar en otros campos, porque tendremos un pueblo a lo mejor muy rico en unas cosas, pero muy pobre en lo principal, que es la cultura. Y la verdad es que para mí fueron años muy, muy bonitos, de muchísimas actividades, de organizar muchísimas actividades, de muchas horas. Y bueno, me siento orgulloso de haber puesto muchas semanas culturales en marcha, me siento orgulloso de haber transformado la cultura en Lora en muchos aspectos, de haber organizado pues semanas culturales importantes o exposiciones, y me siento orgulloso de que periodistas pues de otros pueblos pues me citen, poniéndome como lo que tiene que hacer un concejal de cultura en la población donde ellos viven, y ponen de ejemplo a Miguel Ángel Nogales. Eso ha sido el trabajo que hice en cultura, pero bueno, yo me presenté para ser alcalde, y cualquier delegación que hubiera cogido, porque como político que tú has sido y sabes, todas tienen la misma estructura, sino simplemente depende de la mano de quien la gestione. Y bueno, en este caso pues es algo que cuando lo hago con pasión le echo horas, y no para mí no existe si es un sábado, un domingo, un lunes, un martes, sino que hay que hacer el trabajo y que sacarlo por el pueblo. Bueno, hasta ahora hemos hablado bastante del pasado, ¿eh? Vamos a hablar ahora yo creo que son ahora mismo los dos problemas más importantes que hay en Lora. Uno, que es la sanidad pública, en concreto los problemas de falta de asistencia y de recursos humanos en el centro de salud de nuestro pueblo, que además es comarcal, y el otro es del agua. Así que empieza por donde tú quieras. Bueno, pues el primer problema, que es el problema del agua, sí tengo que decir que a mí me conoce mucha gente por haber sido toda mi vida muy reivindicativo, muy reverde, y por no agachar la cabeza, y menos ante los grandes partidos. Y eso me ha creado a mí amigos y muchos enemigos, tal vez más enemigos que amigos. Pero lo que sí me duele es que después, desde que yo tenía 15 años, pues reivindicando cosas para el deporte, para aquellas deportistas y para aquellas mujeres que eran deportistas y que querían hacer deporte dignamente en su pueblo, me duele que vea un pueblo hoy en día sumiso, que se deja engañar continuamente por la palabrería del señor alcalde, que cuando hace cualquier comentario sobre el agua nunca te da el comentario igual dos veces, sino lo único que hace es cambiar las palabras porque sabe que la situación del agua es difícil y complicada. Estamos hablando de millones de euros que están en el ayuntamiento, que no se... ¿Tú cuál crees que sería la solución al problema que tenemos actualmente? Pues hacer unas instalaciones modernas, invertir, porque el agua es salud, y invertir también en todo lo que son las tuberías antiguas que tenemos en Lora del Río. Eso es lo primero que tenía que sentarse. Cuando él habla de problemas de Estado, habla de problemas de Estado cuando él está de alcalde. Los 11 meses no hablaba de problemas de Estado. Y si es un problema de Estado, yo sí le hago un llamamiento a él para que sepa que en los almacenes municipales hay muchísimas garrafas de agua, para que a esas familias de Lora que tienen ciertas necesidades le puedan llevar esa agua, porque aquí en Lora estamos pues
con dos impuestos, el que nos pone el ayuntamiento mensualmente del agua y el que tenemos que ir a las grandes superficies a comprar agua para beber un agua digna. Yo veo a mi pueblo callado. En las redes sociales no se consigue nada y además le voy a decir una cosa a casi todo el mundo. El político le da igual las redes sociales, no echa prácticamente cuenta de ellas. Te lo digo desde aquí que estoy ahora. Las reivindicaciones no existen. Si hay mañana cualquier actividad, la gente está tan contenta haciéndose allí fotos con el señor alcalde. Un señor que se permite decir cómo se tiene que lavar. Yo a él sí le voy a dar un consejo. A mí me gusta llevar los zapatos muy limpios y sí le digo que cuando vaya a la Semana Santa, al Santo Entierro, que se limpie los zapatos, porque para dar ejemplo de limpieza, lo primero que tiene que hacer es ir a los actos con los zapatos limpios. Que si quiere yo le doy algunos consejos que se lo puedo dar. Pero lo que no se me ocurriría es darle consejos a las madres de nuestro pueblo de cómo se tienen que limpiar. Eso no se me ocurriría. Pero él se permite decir cómo se tiene que lavar. Y lo que se permite es sacar balones afuera, como lo ha hecho durante muchísimo tiempo, sin darle un problema real. Y si es un problema de Estado, tiene que saber que era un problema de Estado ahora, cuando él era alcalde en la anterior legislatura y cuando ha estado en la oposición, que lo que hacía era simplemente pues hacer una posición muy destructiva, que le ha venido muy bien para sacar los votos que ha sacado, pero que tampoco daba soluciones. Bueno, y pasamos al tema de la sanidad, porque lo del sí, agua, amplio. Lo del agua es muy un amplio, problema gordo. pero sí, Federico, pero me molesta porque Lora tiene que tomar decisiones. Lora tiene que salir a la calle. No podemos permitir que nuestros niños abran el grifo y vean el agua turbia. No podemos permitir que nuestros mayores beban ese agua. No podemos seguir permitiendo eso y 6 meses después de decir que habíamos despilfarrado, su mayor gestión en estos 6 meses ha sido subirse el sueldo de cerca de 4.000 euros al mes, que también quiere decir a la gente que no gana ese dinero, pero ese es el dinero que él tiene y es lo que se ha votado en el Pleno Municipal, y que además invierta, porque el Partido Popular de Lora del Río, entre los sueldos de los 9 concejales, más la asignación que hay al grupo político, en 4 años se va a llevar 1.600.000 euros. Y si ese 1.600.000 euros se lo van a llevar por su trabajo, lo tienen que demostrar resolviendo un problema tan importante como el del agua. Porque eso no lo ha ganado nunca nadie, ningún partido político lo ha ganado en Lora. Y con respecto a la sanidad, que también un problema importantísimo, vuestro partido apuesta por el hospital comarcal o por el centro de especialidades. ¿Por qué valdría la pena echar en primer lugar tenemos que apostar porque los centros de aquí de Lora no falte personal ni aquí ni en el Priorato? Hace poco tiempo le decía yo a una compañera que había estado conmigo en el equipo de gobierno, es que en el Priorato han ido 400 personas a la manifestación del otro día. Hace 6 meses el Priorato mayoritariamente votó al partido Lora del Río, que es el Partido Popular, que es quien gobierna en la Junta de Andalucía, que es quien no le trae el médico al Priorato. Que es que aquí tenemos que saber dónde estamos. Que eso hacía hace 6 meses. Y antes de esos 6 meses, estando nosotros en el gobierno, ya estábamos reivindicando el médico 24 horas en el Priorato, estábamos reivindicando que cuando el médico, porque se puede enfermar o puede estar de vacaciones, haya allí un médico para que lo sustituya. Y los priorateños muchas veces se encuentran con la puerta del ambulatorio cerrada. ¿Y quién nos ha puesto en esas manifestaciones? Pues ni se ha puesto el señor enamorado, ni la señora Marisol Díaz, ni la señora que hablaba mucho de Lora lo primero, la señora parlamentaria andaluza, en este caso María Díaz. Ninguno se han puesto allí al lado de los priorateños, pero sí le han pedido los votos. Entonces el Priorato hace 6 meses le dio una mayoría absoluta al Partido Popular. Y el Partido Popular es el que le está dando la espalda a los priorateños con no traer médicos. Sí, entonces a mí no me vale de que vayan 400 personas a protestar. La mayor protesta que puede hacer un ciudadano es en la urna. Y ahí es donde al político se castiga. Y en este caso, estos políticos no reivindican en la Junta de Andalucía, pero sí se van a cualquier acto, le decimos 3 palabras bonitas al ciudadano,
le decimos qué guapo eres, qué guapa eres, no lo creemos, pero yo sigo en el Ayuntamiento de Lora del Río, sigo a mi rollo día a día, y si el médico no viene es problema de los priorateños. No, hay que defender, esté donde esté. Por eso yo no estoy en ninguno de esos partidos, porque no podría tener disciplina del partido. Allí hace falta un médico y allí hay que salir. Pero igual que el político defiende, el político cuando mira para atrás tiene que tener el apoyo. Si cuando llega el apoyo se lo lleva aquel que te está dando realmente la espalda con un problema tan importante como la sanidad, eso lógicamente es para ponerte a pensar. Una cosa también de interés importante. El agua ha estado privatizada durante 25 años con Aqualia y hemos visto, pues, algunas de las consecuencias han sido que no ha habido inversión y eso es parte del problema de eso. La ley de dependencia también en algunos ayuntamientos es de gestión directa. Entonces estos servicios tan esenciales como el agua, la limpieza viaria, la ley de dependencia, ¿tú crees que son más productivas si se hace desde la gestión pública, se municipalizan los servicios? Según el político que esté, hemos visto no, que según tu opinión, sí, pero te digo, tú alcalde, pero como alcalde, la gestión debe de ser una gestión llevada, se ha visto desde lo público, cuando se pueden tener recursos y el Ayuntamiento de Lora del Río tiene recursos para poder llevarla desde lo público, puntualmente pues puede tener un servicio externo porque es necesario también en las administraciones, pero lo que sí queda que servicios tan esenciales como la ley de dependencia, nosotros hemos defendido la municipalización del servicio. Creo que ahora va a salir un contrato por 4 años para externalizarla. Pero eso es lo que está haciendo el actual equipo de gobierno con una mayoría sin consultar, sin hablar y sin decir prácticamente nada a nadie. Pero bueno, es lo que tenemos ahora mismo y son durante 4 años los que van a querer externalizar ese servicio. Estamos hablando de un contrato de más de cerca de 11 millones de euros en 4 años. Estamos hablando de la ley de dependencia. El tema del agua, ahora mismo, el tema del agua está municipalizada y el servicio pues es muy deficiente porque la gestión que se está llevando desde el equipo de gobierno del señor enamorado de su mayoría absoluta es cero cartón y sin embargo hace unos meses atrás se estaban buscando soluciones continuamente, se estaba invirtiendo y era municipal, pero la gestión del señor Rosa al frente del agua no tenía nada que ver con la del señor Federico Cueva o el señor enamorado al frente del agua. Es según el político que esté. Por eso yo puedo apostar por lo municipal, pero muchas veces, a lo mejor, porque te pueden encontrar políticos que puedan saber gestionar muy bien su servicio y otros no, pues claro, habría que estudiarlo todo. Pero ahora mismo se está demostrando que si tienen garrafas de agua en los almacenes no son ni capaces de llevar a esas personas que le están cobrando un impuesto agua a sus casas. ¿Qué ocurre? Ahora mismo la gestión municipal es nefasta. Es nefasta. Y no quiero ni pensar que el pueblo deje de pagar recibos. Porque si el pueblo deja de pagar recibo le van a cortar el agua, porque el servicio que se está dando es un servicio deficitario sin poner solución. Si es un problema de Estado, creo que los partidos políticos, principalmente el partido de la mayoría absoluta, tiene que poner una serie de medidas importantes como repartir agua por las casas y sobre todo de las personas más necesitadas. Hay muchos abuelos que necesitan el agua para ellos. Hay muchos padres de familia que tienen, pues, hay padres de familia que no llegan ni al salario mínimo interprofesional. Sí, el señor enamorado gana más 4 veces que el salario mínimo interprofesional. Pues ya se podía acordar de esas personas que no llegan al salario mínimo interprofesional y decirle, te vamos a llevar garrafas de agua porque usted no puede estar comprando todos los días agua en el supermercado con un impuesto indirecto que le está haciendo pagar a los loreños. Por eso te digo que es según quién lleva el servicio. Lógicamente, si el servicio se lleva con responsabilidad y la gestión es con responsabilidad, hay que apostar pues porque se lleve el propio ayuntamiento que tiene los recursos. Las mayorías absolutas son buenas, regulares, malas. Muy malas. Pero el pueblo de Lora del Río ha elegido mayoría absoluta y hay que respetarla. La mayoría absoluta es algo que es un tema unilateral, que te digo que si no hubiese mayoría absoluta, te lo digo, gobernase quien gobernase hoy en día,
si no hubiese mayoría absoluta ya se estaban repartiendo garrafas de agua por las casas de Lora. Y ahí lo dejo. La marcha de la corporación municipal actual, compuesta por Partido Popular, PSOE y Izquierda Unida, ¿cómo la estás viendo tú a lo largo de estos 4 o 5 meses que llevamos desde el 28 de mayo? Bueno, la oposición poquito puede hacer porque no tienen, como te estoy diciendo, la fuerza para poder hacer nada, pero además hay que tener claro de que el señor Enamorado pues también le ha cortado una parte importante de las asignaciones a los grupos municipales y de la asignación a los portavoces. Entonces él hace y deshace, y después de aquella mayoría absoluta pues lógicamente pues ha salido el carácter de una persona pues con ganas de revancha y con una persona con ganas de decir voy a machacar democráticamente. Yo te puedo hablar de un pacto que hubo, y te lo voy a decir así, que voy a adelantarle algo a los loreños, el pacto de Gerena. Mira para allá. Mira para allá que no se vaya la voz. El pacto de Gerena, donde estábamos sentados. ¿En qué consistió el pacto de Gerena? El pacto de Gerena fue un pacto verbal donde estaba. Gerena hay que decir que es un pueblo de Sevilla, ¿no? De Sevilla, que es el pueblo de mi familia. Allí habíamos ido a comer pues alguna que otra vez el señor Rosa, el señor Enamorado y yo, y en una de las cosas que hablamos allí queda muy claro que los portavoces y lo de los grupos políticos para que pudiesen hacer política iba a ser respetado, estuviese quien estuviese en el ayuntamiento de Lora del Río. Entonces el señor Rosa le dice al señor Enamorado: mira, Antonio, que sepas que Nogales está en el centro de la política, que él siempre ha pedido esto, pero que yo lo que no quiero es que tú seas alcalde, quiero ser yo, lo tienes que entender. Y el señor Enamorado le dice: Miguel Ángel, esté quien esté, vamos a mantener siempre, lo diga quien lo diga, lo del tema de los portavoces y una asignación igualitaria de los grupos políticos. Cuando se hace la moción de censura, tanto el señor Rosa como yo dijimos que se quedaba la asignación del Partido Popular y la asignación al grupo municipal, porque entendíamos que eso es lo que nosotros habíamos hablado entre caballeros. Cuando el señor Enamorado saca la mayoría absoluta adelante, hace todo lo contrario que, como yo digo, se hizo en el pacto de Gerena. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ahora mismo la oposición con esas actitudes ya te puedes decir claramente que el señor Enamorado ha venido con ganas de ser revanchista con una parte importante de la sociedad loreña que ha votado pues en porcentaje por encima de lo que a él le han votado. Y entonces él ahora se ha visto dueño y señor y ha dicho: me quitasteis y ahora yo voy a ir pues a hacer las políticas antiguas que se hacían en Lora, que simplemente han servido para beneficiar a los que estaban, pero no para beneficiar al pueblo de Lora del Río. Y es la política que él está haciendo actualmente. Miguel Ángel, tú perteneces a un partido local, de ámbito local, que se llama Compromiso con Lora, y cuando en democracia los partidos no consiguen tener representación institucional, pues se dice que van a hacer el paso del desierto, o sea, hasta los próximos 4 años. Y eso es duro desde todos los puntos de vista para mantener la cohesión del grupo y demás. La situación y el futuro de Compromiso con Lora, ¿cómo lo ves? Bueno, en Compromiso con Lora hay una serie de loreños y loreñas con ganas de hacer política, con ganas de trabajar. Lógicamente han salido, después de tantos años siendo decisivos, pues defraudados como hemos salido todos, pero en la vida hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando y muchas veces, por muchas veces que te vengan momentos de fracaso, nunca puedes hundirte, nunca puedes... algunos podrán pensar, que lo sé, que lo piensan algunos de los grandes partidos, ya no hemos cargado Nogales, y yo le digo: 90 minutos en el Bernabéu son molto longo, nadie sabe lo que puede pasar. ¿Cómo? Molto longo, eso lo decía Juanito, es una frase mítica de Juanito, que perdieron allí en Milán y después recuperaron aquí y le ganaron a los italianos en el Bernabéu. Sí, yo siempre he sido una persona que
me he caído muchas veces, me he levantado y me he vuelto a levantar porque así es como lógicamente concibo la vida. Entonces, ahora mismo, pues en los 6 meses que llevamos en política, pues lógicamente sí te puedo decir que si hubiese unas elecciones sería muy diferente a lo que pasó en mayo, porque en mayo eran unos resultados y hoy te puedo garantizar que con todos los problemas y con la falta de gestión que hay serían otros. Pero bueno, yo creo que tenemos que saber si estamos en política y hay un grupo de personas que quieran trabajar y hay gente joven en mi partido que quieren trabajar, pues lógicamente pues llegará su momento y tendrán su oportunidad. Y espero que el pueblo de Lora comprenda lo importante, como yo le dije el otro día a un señor mayor, amigo de mi familia, y le dije, digo, mira, no habéis entendido nunca lo difícil que para mí era sentarme con la izquierda y con la derecha para llegar a tener beneficios, por ejemplo, el pueblo de Lora. Eso no se ha entendido, pero espero que el pueblo algún día lo entienda, espero que sepan que un partido de centro siempre es un partido que va a mirar por los de izquierda y por los de derecha y que va a mirar en definitiva por la población. Pero claro, a los grandes partidos el que yo no esté en política les viene muy bien. Ellos les viene... ¿Por qué? Porque saben que yo era muy complicado y saben que, como se suele decir, era una mosca cojonera y saben que les creaban más problemas de los que le puede crear cualquier ciudadano, porque un voto en el pleno es muy decisivo, como tú bien sabes que has sido político. Entonces, bueno, yo nunca, cuando a mí me han llamado eso, la verdad que me da igual, pero, hombre, cuando te llaman chaquetero tienen que mirar para sus partidos la gente que vienen de un lado y se meten en política por un sueldo. Pero yo lo único que he hecho ha sido trabajar por mi pueblo, dedicarme a trabajar por mi pueblo y a hacer, que además ahí está detrás de la cámara y tú también, Antonio, que me conoces de toda la vida, hacer lo que hacía yo ya con 15 años. Yo me he enfrentado a Domingo, me he enfrentado a Francisco Javier Reynoso, me he enfrentado a Manolo Ledro, me he enfrentado a todos los alcaldes de Lora. Después yo podré tener conceptos de cada uno de ellos, mejor o peor, pero yo me he enfrentado, incluso, te vuelvo a decir, incluso en los primeros años que yo ya era, con 16, 17 años, estaba gobernando Salvador Caro, porque lo que quería era lo mejor para mis deportistas, y me enfrentaba. Y yo he tenido muy buena relación, por ejemplo, con políticos como Domingo, que para mí era compañero tuyo y un político extraordinario en nuestro pueblo, pero me tenía que enfrentar porque yo tenía que hacerle ver lo importante que eran las mejoras en las instalaciones deportivas, o con Francisco Reynoso, al que le tengo un gran respeto, y me he tenido que enfrentar a él, pero no me enfrentaba ni a uno ni a otro personalmente, me enfrentaban porque era la figura política que había en el momento y que yo lo que quería era mejorar en las instalaciones deportivas, pero lo he hecho atacando desde un club, o bien desde el Lora Club de Fútbol, que fui presidente 2 años, o en el baloncesto, que me llevé 15, pues enfrentándome a uno y a otro por el bien de los deportistas de Lora. Y él, cuando entró en política, es lo mismo que hacía en el deporte, pero ya desde dentro, con mucha más fuerza, y no dejando que se hiciesen burradas, o no dejando que se quedasen las botellas de agua en los almacenes municipales y que no le llegasen a las personas que lo necesitasen. Te puedo garantizar que si mi voto hoy fuese decisivo, hoy muchísimas personas de Lora estarían recibiendo agua en sus casas, porque lo que se está viviendo con el agua en Lora del Río, eso lo podríamos vivir en países tercermundistas, pero no en Lora del Río. Entonces, ese voto decisivo, es decir, yo defiendo al ciudadano. Pero bueno, eso ha sido, pues, a lo mejor difícil de ver, y yo, pues, entiendo que muchas veces cuando tú eres mudo un partido u otra persona es muda otro partido, que yo moleste. A mí siempre me atacaban con algo que era mi sueldo. Pues muy bien, pues hoy en día hay 9 concejales y me gustaría que le exigiesen sus horas de trabajo, su gestión, y que valorasen el sueldo de cada uno de esos concejales que tiene el señor enamorado, cuál es el trabajo que hacen realmente por el bien de la ciudadanía. Porque ahora mismo una concejala de servicios sociales lo primero que tiene que estar defendiendo es a las personas necesitadas de nuestro pueblo. Un concejal que esté en urbanismo, que llevamos 6 meses, tenía que darle ya soluciones a los problemas de Setefilla, que a nosotros, los de la nueva urbanización, nos llamaban todos los días para tener reuniones y que ahora los veo callados.
Y yo ya dije en su día que en el proyecto había importantes deficiencias, y cada vez que escucho un pleno se habla de las deficiencias del proyecto. Es decir, que yo no engañé a nadie, dije, cuidado, que hay deficiencias en los proyectos y que os están perjudicando a todo el mundo. Que eso, para mí, y lo digo aquí ahora también, en una primicia, creo que también fue otro de los actos de revanchismo del señor Enamorado, creo yo, que contra Fidel Prieto y su familia, porque en otro de los pactos que hicimos en el 2015, en Sevilla, en el hotel que ahora se llama Aire Antera Occidental, también se dijo que jamás iría a la depuradora donde está ahora. Y prácticamente desde que Fidel Prieto le retira el apoyo. ¿Y ese pacto cuándo y cómo fue? Eso fue antes de tomar posición en el año 2015, una vez que termina la legislatura y nos dan los números al Partido Popular con 7, Ciudadanos con 1 y Compromiso con Lora 1. Y él dijo ahí eso, que jamás iría a la depuradora ahí, que se quedase tranquilo tanto Fidel como en este caso Compromiso con Lora, que jamás iría. Y cuando Fidel, al año prácticamente de estar en el equipo de gobierno, le va retirando el apoyo al señor Enamorado, el señor Enamorado, cuando se queda solo, actúa de nuevo, igual que con lo de los portavoces, entiendo yo, de forma revanchista, y dice, ahora sí viene aquí la depuradora. Y que no manipulen al pueblo. Mira, yo me he reído mucho cuando dicen, es que el señor Nogales era presidente de la mesa de contratación. Usted, un presidente de la mesa de contratación, lo único que hace es proponer, en este caso a él, que era la persona que contrata al órgano de contratación, decir que un procedimiento está totalmente legal. No tiene ningún técnico que hay allí, ni nadie es factor determinante para adjudicar una obra. Un presidente de la mesa de contratación lo único que ve y vela por la legalidad. Que por cierto, yo se lo he dicho ya a algunos vecinos, y están en los documentos, que si ya se meten en ese tema, que vean que la persona que estaba de presidente de la mesa de contratación cuando se propone a Dinotel era Marisol Díaz Funes, no era Miguel Ángel Nogales. Entonces, ellos sacan unos documentos porque hay 4 mesas, pero la mesa decisiva donde se propone que lo saquen y verán que era la señora Díaz Funes. Con lo cual, engañan, manipulan, porque vuelvo a decir, no le dan, después de casi 6 meses de gobierno, tampoco soluciones a esos vecinos. Pero también me sorprende lo de esos vecinos que tenían que pagar hipotecas, que estaban tan desesperados, que al día de hoy también estén callados. Yo ya no sé si es que hay cierto miedo al Partido Popular, no sé lo que ocurre, no sé si es más fácil atacar a los partidos pequeños por decir la verdad, porque yo lo único que decía, cuidado que hay deficiencia en el proyecto, cuidado. Y lógicamente, pues bueno, pues ante esa situación, pues se ve que ahí está la gestión después de 6 meses, y se ve que es una gestión muy parada en el ayuntamiento, no solamente a nivel de estos temas importantes, sino a nivel cultural también ha disminuido bastante, y en muchas otras cosas, porque ya no se ve prácticamente esa fuerza que se veía todos los días con multitud de actividades. Bueno, Miguel Ángel, ya Antonio nos ha dado un toque varias veces. Muy bien. Y de todo este tiempo que tú has estado calladito, pues has venido como un tsunami, ¿eh? Y entonces eres imparable, ¿eh? Bueno, yo lo que estoy hablando como un ciudadano ahora mismo. Eso es, un minutito para darnos esa exclusiva última. Bueno, la exclusiva, que yo ya lo he dicho, todavía no sé cómo se va a titular, pero que sí me estoy... exclusiva que se trata de hacer pues los 12 años míos vividos en la política, llevarlo a lo que es un libro, y para hacerle ver muchas veces a las personas lo difícil que es gobernar entre la izquierda y la derecha, y también da mi opinión de muchos de los políticos con los que he tenido que convivir, la opinión que tengo de ellos, y lógicamente pues sí, pues vamos a trabajar cuando lógicamente me encuentre mucho mejor físicamente, que ahora lo tengo complicado, pero en lo que es la puesta en marcha de un libro que os invitaré cuando llegue su momento, que no va a dejar a nadie sin indiferente a nadie, seguro. Se verá, pues bueno, el titular a lo mejor lo hago como a mí me gusta, un titular fuerte, pero entre los de izquierda y los de derecha... ¿Qué titular te viene a la cabeza? He estado entre rojo y facha, yo estoy en el centro, y un titular de estas características, pues lógicamente pues sería interesante, ¿no? Y la verdad es que, bueno, tanto en un lado como en
otro, tengo buenos amigos, pero la verdad es que han sido 12 años de una experiencia muy grata, se aprenden muchísimas cosas, pero lo más importante, que a mí lo único que me importa no es ni la izquierda ni la derecha, es mi pueblo, es que mi pueblo avance, que mi pueblo progrese y que mi pueblo, los políticos se tomen de verdad la política como se la tienen que tomar, porque es el futuro de nosotros. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel Nogales, por tu sinceridad y bueno, pues por habernos dado esta exclusiva después de tu silencio para nuestro programa de entrevistashoy.com de Lora Televisión. Pues muy bien, Federico, pues muchísimas gracias. Te deseamos suerte en tus nuevos proyectos, incluido el proyecto editorial del libro, y sobre todo suerte en que la mejoría de salud vaya cada vez mejor. Pues muchísimas gracias y esperemos que sí, que los médicos pues puedan ir intentando mejorar, aunque la situación, como te digo, es complicada, pero bueno, esperemos que vayamos poco a poco a mejor. Y nada más, queridos amigos y amigas de la audiencia de Lora Televisión, desde este bonito escenario, icónico escenario de nuestro pueblo, del Puente de Hierro, pues despedimos esta entrevista y le agradecemos a Miguel Ángel Nogales pues su sinceridad y bueno, su historia, así en pequeñas dosis de lo que han sido sus 3 legislaturas gobernando con una importancia política importante, ya que su voto ha sido en muchísimas ocasiones muy relevante, muy decisivo y muy significativo. Nada más, hasta nuestro próximo programa, que ustedes sean muy felices.